Buenas tardes compañeros y profesora. El día de hoy vamos a hablar acerca de Copérnico y su estructura del mundo, pero para empezar conozcamos un poco de su vida. Copérnico fue un sacerdote católico nacido en el año de 1473, en donde actualmente se encontraría o Prusia o Alemania, y murió en el año de 1543 a los 70 años de un ataque cerebrovascular, y es el mismo año donde publica su única obra, el de Revolutionibus, del cual hablaremos más adelante. Ahora bien, a grandes rasgos y antes de comenzar con su obra, podríamos decir que Copérnico tenía una estructura del mundo en la que el Sol era cuasi central, porque su sistema se podría definir como heliostático en vez de heliocéntrico, ya que el Sol no está exactamente en el centro y se encuentra con un Sol inmóvil. En su sistema, los movimientos de los planetas son circulares, infinitos y perfectos alrededor del Sol. La Tierra la va a poner a girar alrededor de este, por lo que también se puede catalogar como un planeta y que será de suma importancia. Más adelante veremos por qué. Además, el sistema solar será todo el universo, por lo que su mundo será finito. Todas estas ideas y teorías sobre la estructura del mundo van a chocar tanto en lo social como en lo filosófico. En lo social, porque su teoría discutía en cierta forma la filosofía de Aristóteles, y discutir contra esta filosofía era discutir contra la Iglesia misma, ya que ésta se había convertido en la sustentación y justificación del cristianismo tradicional, por lo que su obra es vetada en la Contrarreforma, catalogándola como sospechosa de herejía, y los luteranos van a perseguir su obra y a quemarla. Sin embargo, aunque esto pasara, los estudios prohibidos en el mundo católico y luterano se llevarán a cabo en otras universidades en Europa, por tanto, no se va a detener el estudio de dichas obras. En el año de 1514, Copérnico divulgará el Comentario Luz entre sus amigos para tantear el ambiente universitario de su época. En esta obra de 18 páginas, Copérnico presentará a grandes rasgos las características de su sistema, del mundo, sin ningún tipo de demostraciones matemáticas, teniendo como premisas la sencillez explicativa y el principio de uniformidad y circularidad del movimiento. La sencillez explicativa la toma como premisa con el fin de evitar las diferentes complicaciones a la hora de tomar una enorme cantidad de esferas para explicar el mundo o el universo. Y el principio de uniformidad y circularidad del movimiento la tomará como premisa con el fin de ser base para poder explicar otros fenómenos como, como los movimientos retrógrados de los planetas de los que se hablará más adelante. Ahora bien, los postulados del comentario de luz son los siguientes. Primero, no existe un centro único de todas las esferas celestes, por lo que cada planeta presenta su propio centro. El centro de la Tierra es tan solo el centro de gravedad y centro de la esfera lunar, por lo que la Tierra no es el centro del mundo. Este no es un sistema geocéntrico, sino heliostático. Tercero, el Sol está aproximadamente en el centro del mundo y los planetas giran alrededor de este. Cuarto, el tamaño de la Tierra es insignificante con respecto al tamaño del mundo, por lo que el universo que está planteándonos Copérnico es más grande que el que se tenía en el imaginario de la época, pues se creía que el tamaño de la Tierra era considerable con respecto al tamaño del universo. Quinto, la Tierra tiene un movimiento de rotación que dura un día y las esferas de las estrellas permanecen inmóviles. Sexto, la Tierra tiene más de un movimiento y el Sol es inmóvil. Copérnico ya viene a hablarnos acerca de los movimientos de rotación, traslación y precesión de los equinoccios que presenta la Tierra. Séptimo, los movimientos aparentes retrógrados de los planetas tienen correspondencia directa con los movimientos de la Tierra y no con los de ellos en sí mismos. Es un efecto óptico. Bueno, los enunciados subrayados en amarillo corresponden a aquellos que de alguna forma tienen correspondencia con los planteados en el de Revolutionibus y que por tanto se mirarán mejor más adelante. Algo que vale la pena aclarar es el orden en que Copérnico consideraba el mundo en el cual el primer planeta, luego del Sol, era Mercurio, luego Venus, Tierra, la Luna, luego Marte, Júpiter y Saturno, por lo que va a ser una estructura bastante similar a la del planeta, a la planteada por Hipparco, en la que las diferencias constan de las posiciones del Sol, la Tierra y la Luna, pues su modelo era a grandes rasgos geocéntrico. A la hora de hablar del de revolución no se puede abordar pensando que es la continuación del comentario de Luz, pues los enfoques son distintos. Mientras el comentario de Luz es un análisis cualitativo, este será un análisis con demostraciones y explicaciones matemáticas. El de Revolución y Voz es un libro que fue publicado hacia el año de 1543 y que pudo haberse publicado según Copérnico 36 años antes. Las causas del por qué no se publicó anteriormente tal vez están en la falta del ambiente propicio para ello. Su obra estuvo acompañada o vigilada por George Joachim Reticus, un teólogo protestante, quien publica la primera narración donde se presenta la obra de Copérnico y se observa cierta permitividad. Andreas Osiander es quien va a escribir el prólogo de la obra,
y va a hablar de ella misma como una hipótesis, sabiendo lo que realmente Copérnico lo escribía a modo de teoría, con descripciones matemáticas, por lo que se evidencia de cierto modo un temor de dichas publicaciones, de dichas publicaciones. Finalmente, se podría decir que es Nicolás Schoenberg, cardenal de Papua, quien motiva a Copérnico a que publique el texto, y este lo hace nada más y nada menos que al Papa Pablo III, quien es el que comienza con la Contrarreforma. Sus postulados son entonces un mundo esférico, la Tierra esférica, los planetas se mueven de forma regular, circular y perpetua, el tamaño de la Tierra es insignificante con respecto al mundo, la Tierra tiene más de un movimiento, el Sol está como en el centro, no en el centro, universo finito. Los movimientos retrógrados son fenómenos ópticos debido al movimiento de la Tierra y los planetas. Algo fundamental para Copérnico es el hecho de que la Tierra se moviera, encontrando esta idea en varios filósofos o astrónomos como Niceto, Plutarco, Filolao, Heráclides y Ecfano, ¿cierto? Quienes ponen a girar la Tierra de cierto modo. En el postulado en el que el Sol está como en el centro, me pareció importante tomar en cuenta una razón metafísica, si así se pudiera llamar, en la que se habla de que si alguien tiene una luz, una fogata, no la va a colocar en una esquina, pues va a iluminar más en el centro o por los lados del centro que en otro lugar, pues esto mismo podría estar pasando con el Sol, quien es nuestra luz. Al final lo que realmente hace que el Sol termine estando por los lados del centro es la presunción de una Tierra con movimientos de traslación circular, como los demás planetas, pues este movimiento de traslación va a ser la base para la explicación de los movimientos aparentes o retrógrados de los demás planetas. Bueno, y ya que estamos hablando de esto, podemos hablar de los movimientos retrógrados, a los que Copérnico, para explicarlos, tuvo en cuenta estos dos presupuestos, la relatividad óptica del movimiento y el axioma de la circularidad. Como se dijo antes, un movimiento retrógrado es aquel en el que se observan velocidades variables donde el objeto se acerca o se aleja de la Tierra, cambiando su brillo. En cuanto al segundo axioma, este tiene un fundamento tiene su fundamento en lo que dijimos anteriormente sobre la que la Tierra giraba alrededor del Sol junto con los planetas. Y en cuanto al primer presupuesto de la relatividad óptica, Copérnico nos dirá que todo cambio de la posición de los planetas aparece o por el movimiento de lo mirado, el movimiento del que mira, o una mezcla de los movimientos entre el mirado y el que mira, como en el ejemplo de la imagen en la que la persona que va en el carro observa un movimiento de caída libre mientras el observador que está fuera del carro observa un movimiento parabólico. Algo que va a ser fundamental para la subsistencia de la obra copernicana van a ser básicamente el descubrimiento de América, con lo que se podía apoyar la idea de una Tierra esférica, pues dice, el cálculo geométrico obliga a pensar que la propia América es diametralmente opuesta a la India del Ganges por su situación. Otro de los aspectos fundamentales es la invención de la imprenta, por lo que va a ser escrito varias veces y se evita ser destruido por completo. Otro de los aspectos es la falta de autoridad absoluta que prohibiera la obra de Copérnico, por lo que se va a poder mover libremente de ciertas formas en las zonas en donde no se esté persiguiendo. Al final, la importancia de la obra de Copérnico radica en que señalará el camino de una nueva forma de investigación científica, ya que sus trabajos se centraron en especulaciones cosmológicas y demostraciones matemáticas, ocupándose de la filosofía de una manera distinta a la de Aristóteles o a los escolásticos. Incluso, si se habla de la concepción del movimiento en Copérnico, esta será mucho más restringida que la de Aristóteles, entendiéndolo como